Sí, doctor, todo bien. Lo de ayer, algo que antes de empezar. Creo que está todo bien por ahora, doctor. ¿Mandé? Creo que está todo bien por ahora. Muy bien. Entonces, cuando quieran, a quien corresponda. Sí se ve. Sí, Ok. ¿En cuál diapositiva nos habíamos quedado? una más adelante. Ok. Bueno, prosiguiendo con lo que hemos visto a lo largo de esta semana, les voy a comentar sobre la absorción intestinal de los aminoácidos. Es una absorción activa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a necesitar una energía, bueno, que va a necesitar energía por una ATPasa dependiente del sodio. Vamos a tener cuatro mecanismos de absorción en los que en algunos va a participar el fosfato de piridoxal. El primer mecanismo va a ser los que va a absorber pues ciertos aminoácidos neutros, en los que abarca pues la alanina, la valina, la leucina, la tirosina y el triptófano. Este mecanismo es uno de los más importantes, ya que su alteración pues llega a producirnos ciertas enfermedades como la enfermedad de Hartnett, y que le das a la siguiente nada más para unas imágenes. Que esta enfermedad pues es un trastorno metabólico hereditario que pues se caracteriza por una deficiencia en este mecanismo de transporte. En el triptófano residual que no llega a absorberse, este se degrada por bacterias intestinales. Entonces esta degradación va a provocar que ese triptófano llegue a convertirse en un ácido indólico y se termine eliminando por la orina. Entonces el cuerpo no va a aprovechar ese triptófano que ha consumido. También, bueno, entre sus síntomas, el más característico es una fotosensibilidad y ciertos daños a un nivel neurológico, porque como ya hemos visto, estos aminoácidos pues llegan a tener un cierto impacto a nivel cerebral. Entonces, entre los síntomas vamos a tener ataxia cerebelosa, retraso mental, una hiperaminoacidemia, que suena muy raro, pero es un aumento de ácidos amínicos sanguíneos. También vamos a tener, bueno, se ha dicho que ciertos cambios en el estado de ánimo, hipotonía. Ahora si le das a la anterior, por favor. Ese es del primer transporte, que es dependiente de sodio, pero ya en el segundo transporte es del que vamos a utilizar para los aminoácidos básicos, que pues es el que abarca la lisina, la arginina, la ornitina y la cisteína. Esta pues encontré que paradójicamente usa ciertas proteínas transportadoras, de pertenecientes a un grupo llamado D2H, pero a su vez hay ciertos tipos de transporte que, por ejemplo, la lisina, la glicina y la alanina pueden depender o no del sodio. Entonces, si se llega a alterar este tipo de transporte, lo que nos va a provocar es una cistinuria o lisinuria, que es la presencia de estos aminoácidos en la orina. Y en el tercero, bueno, en el tercero vamos a tener que para los aminoácidos ácidos que abarcan la
la prolina, la hidroxipolina, aminoácidos metilados. Y en estos, este va a ser igual que el primero, un transportador dependiente de sodio. Y en el cuarto vamos a tener para los ácidos glutámico y aspartico, también un transportador dependiente de sodio. En estos transportes, pues ya mencioné pues un trastorno metabólico que nos puede llegar a provocar su falta de absorción, pero en la mayoría de estos pues se va a reflejar en la orina, que es que esa es la forma en la que el cuerpo la desecha ya que no la absorbe. Y le das a la siguiente, por favor. Creo que conmigo ya es todo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No hay ninguna pregunta, ningún comentario? Bueno, aquí vemos que después de toda la actividad de las enzimas digestivas y ya que nos dejaron los aminoácidos libres por diferentes mecanismos y por sus características individuales de cada uno de los aminoácidos, va a haber un comportamiento ahora sí de absorción diferente y tiene que estar el organismo en completo equilibrio para que pueda absorber a todos esos aminoácidos. Obviamente, los que no se pueden absorber entran los problemas que nos mencionaba Jennifer. Y pues ahora sí que afortunadamente ahora sí o son pocos o no lo sabemos diagnosticar, pero pues ahora sí son trastornos así medio raros, medio extraños como estos pacientitos que nos muestras en esta diapositivas últimas. Bueno. ¿Algo más? ¿Una pregunta para Jennifer? Bueno, entonces seguimos si quieren. Sí, sigo yo. Bueno, yo les voy a... ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la distribución de los aminoácidos. Bueno, primero, pues los aminoácidos... Apenas se escucha, o yo cuando menos, yo no sé si yo sé el del problema. Es que se escucha muy bajito. Ajá. Entonces somos todos. Ahí ya me escucho. Ya. Sí, ahí Yo cuando menos sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la distribución de los aminoácidos. Bueno, primero los aminoácidos los aminoácidos de la sangre ya sean de origen dietético o del catabolismo, van a llegar a las células y ya aquí es donde va a iniciar su metabolismo. Como se puede ver en la imagen, pues hay un intercambio, que en la imagen se ven las vías que siguen los aminoácidos. Bueno, pues hay un intercambio constante de aminoácidos entre la sangre y las células. Y los valores normales de estos van a ser de entre 4 y 8 miligramos de nitrógeno de aminoácidos en 100 mililitros de plasma. Y esta cantidad se equilibra por aporte alimenticio, o sea, por la comida los alimentos que nosotros ingerimos. Y pues también como se ve en la imagen, estos aportes van a pasar a las células y se eliminan por la orina. Que en una persona normal, o bueno, una persona sana, se eliminan de 50 a 100 miligramos de aminoácidos en un día, o bueno, cada 24 horas. Bueno, las células seleccionan a los aminoácidos y también seleccionan
cantidad de aminoácidos según lo que necesite la célula. Entonces, bueno, ya los aminoácidos estando dentro de la célula, pueden haber diferentes caminos y pues el camino que elijan depende mucho del tejido en el que se encuentre la célula, de la célula y también la relación que tenga con el resto del organismo. Entonces, pues cada célula forma las proteínas que necesita para que funcione, o sea, para que la propia célula funcione, crea sus propias proteínas. Y también hay otras células que forman proteínas como más generalmente para el resto del organismo, que, pues, por ejemplo, están las enzimas digestivas, también las hormonas proteínicas y los anticuerpos, etcétera. Bueno, y para todo esto del metabolismo de las células es muy importante la síntesis proteínica, que ahorita más adelante les voy a proyectar un video en donde se explica pues, todo el proceso. Y ya por último, sobre la distribución de los aminoácidos, pues dentro de la célula también puede formar productos que tienen funciones propias, que están, por ejemplo, las hormonas, y también pueden servir de base a procesos anabólicos. Bueno, en cuanto a la síntesis proteínica, A ver, antes de que continúes aquí, vamos a sí. hacer un poquito de énfasis así en lo de la distribución de los aminoácidos. A ver, regrésate ahí a la anterior, por favor. Ahí en esta, sí. Estamos viendo de que ahora sí los aminoácidos de la dieta, pues obviamente se absorben, como ya nos comentaron. Ahorita pasan a la sangre. Los otros, esos son los esenciales y tal vez no esenciales, que se absorben por los mecanismos ahora sí mencionados. Y ya estando presentes en el organismo, acuérdense ustedes de que no hay en nuestro cuerpo, en ninguna parte, así como hemos visto que para carbohidratos pues, se puede almacenar como glucógeno. En el caso de los grasas se puede almacenar como tejido adiposo. Aquí no hay absolutamente nada de probables depósitos de aminoácidos ni de proteínas. Ahora sí, proteína que no se utiliza, proteína que se cataboliza, ¿sí? Ya sea para ahora sí una transformación, que ahora sí sufren, después vamos a verlo, cómo existen dos maneras de transformación de los aminoácidos a través de dos tipos de enzimas diferentes. Uno son las transaminasas y otros son las desaminasas. La desaminación que hacen estas es un proceso irreversible, ahora sí, y nos deja, ahora sí, nos quita el grupo amino. Este grupo se va a convertir en amonio y se va a transportar, ahora sí, vía ciclo de la urea y se va a desechar. Y por el otro lado está unas enzimas que son las transaminasas, que son las que hacen transformaciones en procesos reversibles. Ustedes yo creo que han escuchado hablar de la TGO y la TGP, las transaminasas que se encuentran presentes en algunas células de ciertos órganos principalmente. Los principales que las tienen, ahora sí, y su importancia radica ahí en eso, ahora sí, es en el hígado, en el corazón y en el músculo un poquito menos, en los músculos estriados. Entonces, las transformaciones que pueden hacer estas, ya lo vimos en su momento, cuando revisamos aquello de la encrucijada del piruvato, que una de sus transformaciones es a la alanina. Ahí participa, ahora sí, en ese ciclo, una enzima que es la transaminasa glutámico pirúvica, ¿sí? Que se va a llamar en la actualidad aspartato, alanina aminotransferasa. Acuérdense ustedes, como lo vieron el semestre anterior, que cada una de
los aminoácidos en su nombre lleva su función, ¿sí? Entonces, la alanina está ahí perdiendo su grupo amino y demás, así como lo revisamos. Estas transformaciones son reversibles y esas dos enzimas, la TGO y la TGP, ahora llamadas ALT y AST, aspartato aminotransferasa, tienen interés clínico. Hagamos de cuenta, un paciente llega con un probable problema hepático o un infarto del corazón y entonces lo que se solicita el médico como estudios para diagnosticar sus problemas es a través de estas enzimas, la TGO, la TGP y obviamente otro montón de estudios, ¿sí? Pero esos siguen siendo de mucha utilidad clínica y van a tenerlas ustedes que estar recordando y saber cómo funcionan, obviamente. Entonces, existen estas en gran cantidad y es por ello que son de diagnóstico en el hígado. Un paciente llega con hepatitis probable y se le pide estos diagnósticos. Y ya con ellos se puede integrar ese diagnóstico de una hepatitis, una cirrosis y hacer el seguimiento de cada una de estas enfermedades. Entonces, ténganlo presente ustedes así, que es de mucha utilidad y demás. Otra de las situaciones está en el tiempo que duran las proteínas en nuestras células o en nuestro organismo. Hablaban ahorita, Jennifer, que ahora sí algunas de esas proteínas pudieran ser de carácter inmune, como son las inmunoglobulinas. Pueden ser factores de coagulación, pueden estar formando parte de las membranas de algunas células. Y si recordamos, por ejemplo, algunas de estas, las más conocidas, entre comillas, pues esas las proteínas de la hemoglobina, ¿sí? Ustedes recuerdan que hablábamos y vamos a revisarlo. Son dos cadenas alfa, dos cadenas beta, y tienen cada una 141, 145 aminoácidos. Y tienen los eritrocitos, si ustedes recuerdan, una vida media de 120 días, ¿sí? Entonces, esas proteínas tienen una vida media de 120 días. En cuanto se cumple con su término, esos eritrocitos se destruyen en el vaso, en el tejido bueno, ahora sí ya lo van a ver después, pero ahí en el vaso, en el hígado se destruyen y quedan libres por un lado el grupo M, suelta su hierro, el hierro se va a los depósitos de hierro, el grupo M va a transformarse por procesos metabólicos en bilirrubina y las globinas alfa y beta se van a soltar sus aminoácidos. Si no se utilizan de inmediato esos aminoácidos, van a destruirse, ahora sí, y van a formar, ya sea por la vía glucogénica o por la vía cetogénica, para darnos energía. Bueno, y las otras, por ejemplo, una de estas proteínas que forma parte de la coagulación, de algunos de los factores de coagulación, puede ser que su vida media sea de minutos, ahora sí, y ya dejó de cumplir con su función y se destruye. Entonces es así de maravilloso, de impactante nuestro sistema de aprovechamiento de las proteínas. Y tienen finalmente esas posibles transformaciones. A ver, adelante. ¿Preguntas? ¿Algún comentario que quieran hacer?
Bueno, seguimos. Sí. Bueno, ahora sí, la síntesis proteínica. Bueno, pues primero debemos saber que para la formación de cualquier péptido, o bueno, más bien la formación de cualquier péptido se hace en el mecanismo genético, que es cuando la herencia transmite información a la cromatina de las células y así ya se da la estructura primaria de la cadena polipéptida. Ya de aquí sigue lo de transcripción y traducción, que pues para explicarlo voy a poner 3 videos, que en el primero se explica, bueno, explica de manera muy general, muy simple lo que sucede, y ya los otros 2 son más específicos. El segundo es de la transcripción y el tercero de la traducción. Voy a poner el primero. Déjenme los busco. Síntesis de proteínas. Y vamos a ver cómo es que del ADN ¿Sí podamos se escucha? crear o sintetizar Sí. Ok. Escucha. proteínas. Lo que pasa aquí es que nuestro ADN está dentro de la membrana nuclear. Es como una bolsita la membrana nuclear. Y el ADN tiene que llegar hasta el ribosoma, y en el ribosoma se van a crear o a sintetizar las proteínas. Todo esto ocurre dentro de una célula. El problema es, si el ADN no puede salir de la membrana nuclear, ¿cómo le va a hacer para llegar al ribosoma y crear las proteínas? Otro se llama traducción. Pues aquí los héroes son 2 pasos. Uno se llama transcripción y el otro se llama traducción. Pues aquí los héroes de la historia van a ser 3 moléculas que se van a llamar ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Cada uno va a entrar en puntos para que todo esto suceda y se creen las proteínas. Antes de seguir, yo les recomendaría que buscaran primero conceptos básicos del ADN, como es la diferencia del ADN y el ARN, y ya después entrar en esto. Una de las diferencias del ADN y el ARN es que en el ADN hay bases nitrogenadas que se llaman timina, y en el ARN esas bases nitrogenadas que se llaman timina se cambian y se llaman uracilo. Bueno, entonces ya sabemos que el ADN no puede salir de la membrana nuclear. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Pues lo que va a hacer es que va a agarrar y va a sacar una copia, pero en forma de ARN. O sea, va a cambiar sus bases nitrogenadas, que son timina, por uracilo, y se va a volver ARN. Y al volverse la ARN, membrana nuclear, entonces el ARN ya va a salir. Entonces, ya que se clonó, por decirlo así, en forma de ARN, el ARN sí puede salir de la membrana nuclear, y lo va a hacer. Va a salir, y este ARN se va a llamar ARN mensajero, o sea, es el que lleva el mensaje. Otras personas le llaman al ARN mensajero, le llaman transcrito, pero es lo mismo. A esto se le llama la transcripción, al proceso de que el ADN se vuelve ARN. Una vez que ya salió el ARN mensajero, se le dice mensajero porque es el que lleva el mensaje, o sea, es el que va a llegar hasta el ribosoma con el mensaje. Entonces el ARN mensajero ya sale bien feliz de la membrana nuclear y sale buscando al ribosoma. Pero el ARN mensajero solo lleva la mitad de la información, o sea, esto es el ARN, solo lleva una parte de la información. ¿Quién tiene la otra parte de la información? La otra parte de la información la tiene el ADN de transferencia. Y el ADN de transferencia se encuentra nadando en toda la célula buscando la otra mitad de la información. Y una vez que la encuentra, la atrapa y se la lleva igual al ribosoma. De modo que el ARN mensajero va al ribosoma y el ARN de transferencia igual va al ribosoma. Entonces la traducción empieza cuando llegan los dos, el ARN mensajero y el de transferencia. Llegan los dos al ribosoma y se encajan. La información que llevaba el ARN mensajero la encaja con la información que llevaba el de transferencia. Las encajan.
Y así todas las empiezan a encajar como si fuera una máquina. Y ya que las encajaron, van creando los aminoácidos. Pero una proteína es un conjunto de aminoácidos. Falta que peguen los aminoácidos para que sean proteínas. ¿Quién va a pegar a los aminoácidos? El ARN ribosomal. Él se va a encargar de que todos los aminoácidos que se fueron creando aquí, él los va a empezar a pegar. Y al irlos pegando, va a empezar a crear las proteínas. Eso es la traducción. O sea, ensamblar las dos mitades, crear aminoácidos y de ahí el ARN ribosomal pegar los aminoácidos y crear las proteínas. En pocas palabras, en la transcripción se crea el ARN mensajero, se va al ribosoma y en la traducción el mensaje del ARN mensajero se encaja con el mensaje de transferencia y se crean los aminoácidos y de ahí el ARN ribosomal va ensamblándolos para crear proteínas. Esto es básicamente la síntesis de proteínas, pero voy a hacer un video para cada parte. Bueno, ese es el primer video. Voy a poner el de transcripción, que es este. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Como les prometí en el video anterior, este es un video para la transcripción y voy a hacer otro video para la traducción de la síntesis de proteínas. Es muy importante saber que la transcripción en células eucariotas es muy diferente a la transcripción de células procariotas. Bueno, primero la transcripción en células eucariotas. Las células eucariotas son hongos y levaduras. Bueno, imagínense, esta es la célula. Y dentro de la célula eucariota hay una membrana nuclear donde adentro está el ADN guardado. Y el objetivo de la transcripción es del ADN sacar una copia en forma de ARN, que se va a llamar ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a salir de la membrana nuclear para llegar al ribosoma. Y ya después comienza la traducción. Pero para que el ARN mensajero esté listo para irse al ribosoma, tiene que pasar una serie de cosas. Ahorita vamos a ver qué cosas. Bueno, el ADN está en la membrana nuclear, está dentro de la membrana nuclear. Entonces, imagínense que todo esto es el ADN. Entonces, el cachito que nos interesa para que se vuelva ARN mensajero, o sea, el gen que nos interesa, supongamos que está aquí, de aquí a aquí, ¿no? Y lo demás es otra información del ADN. Entonces, lo que va a pasar es que primero van a llegar unas enzimas que se llaman helicasas, y lo que van a hacer es cortar a la mitad el ADN, o sea, romper estos puentes de hidrógeno, se llaman puentes de hidrógeno. Así van a separar una línea del ADN de otra línea del ADN. Se llaman hebras. Después, una vez separadas, antes de que se vuelvan a pegar, van a llegar unas proteínas que se llaman proteínas estabilizadoras. Y estas no van a dejar que se peguen, o sea, van a mantener así estirada el ADN. Lo van a mantener así estirado, abierto, para que pueda llegar una enzima que se llama ARN polimerasa. Lo que va a hacer la ARN polimerasa es que se va a colocar en una de las dos hebras o líneas y va a copiar esa información igualita. Entonces, supongamos que se pega aquí arriba. Se va a copiar igualita, esta copia se va a llamar ARN mensajero o transcrito. Una vez que ya copió la información, se va a ir del ADN. Y ya después de haberse despegado del ADN, ya va a quedar el ARN mensajero solito. Y las proteínas estabilizadoras que estaban en el ADN, pues se van a dar cuenta que ya acabó de copiarse y ya se van a cerrar de nuevo. O sea, se van a quitar del ADN para que el ADN se vuelva a cerrar. Y así quede el ADN como estaba antes. Pero ya vamos a tener la copia del ADN en forma de ARN mensajero. Así es como se crean todos los ARNs mensajeros. Pero en las células eucariotas va a faltar algo más, porque este ARN mensajero no va a poder salir aún de la membrana nuclear. Tiene que pasarle algo más para que pueda salir y pueda irse a las proteínas. ¿Qué es lo que le tiene que pasar? Bueno, lo que le tiene que pasar es madurar, se llama maduración. Entonces, el ARN mensajero ya está creado, pero sigue dentro de la membrana nuclear, no puede salir. Lo que van a pasar van a ser tres cosas en la maduración. Una, y la más importante, se llama el corte y empalme, o splicing. Entonces, el ARN mensajero tiene un cachito de información que no le sirve, que no le va a servir para crear la proteína.
que se llama intrón, o sea, la parte del centro de ese ARN mensajero. Y se tiene splicing, o sea, la eliminación del intrón, de esta parte del centro que no le sirve. Esta parte del centro se va a quitar con unas enzimas que se llaman enzimas de restricción. Esas enzimas van a cortar la parte del centro y ya no le va a servir lo del centro, ya lo botan, para que así ya nada más queden los exones, o sea, la parte del ARN que sí va a servir para crear o sintetizar la proteína. Y los extremos que sí le sirve, los va a pegar. Obviamente al más chico el ARN mensajero, pero ahora sí ya le quitamos los intrones, que es la parte que no sirve, vamos con los exones y ya están pegados. Pero hacen falta dos cosas más. Aún no puede salir de la membrana nuclear. Aún aunque ya tiró los intrones, no puede salir de la membrana nuclear. ¿Qué es lo que le hace falta? Le hace falta dos cosas al ARN mensajero. Esas dos cosas es una que se llama CAP y otra que se llama cola de poli A o poli A. ¿Para qué se necesita agregarle estas dos cosas al ARN mensajero? Se pudo haber salido ya de la membrana nuclear y haber ido al ribosoma para crear la proteína. ¿Por qué necesita estas dos cosas? Bueno, el CAP lo necesita porque el CAP es como la llave para poder entrar al ribosoma. Sin el CAP, el ARN mensajero no podría entrar al ribosoma. El ribosoma no lo reconocería y no podría crear la proteína. Entonces necesita el CAP, o sea, la llave para poder entrar al ribosoma. Se llama CAP o casquete. ¿Y entonces para qué sirve la cola de poli A? Bueno, cuando sale el ARN mensajero hasta el ribosoma, recordemos que en toda la célula hay muchísimas enzimas que se llaman ARNasas. Y lo que van a hacer es buscar rápidamente ribosoma y no va a crear o sintetizar ninguna proteína. Entonces tiene que protegerse este ARN mensajero de las ARNasas que están en toda la célula. ¿Cómo le va a hacer para protegerse? Pues se le agrega una cola que se llama cola de poli A. Esta cola está hecha de entre 200 y 250 adeninas. Y lo que va a hacer es que a la hora de salir el ARN mensajero de la membrana nuclear buscando el ribosoma, todas las ARNasas van a empezar a atacar al ARN mensajero, pero van a empezar a atacar a la cola de poli A. O sea, va a ser la protección, va a ser como que la carnada. Entonces, mientras las ARNasas empiezan a hidrolizar o a cortar la cola de poli A, el ARN mensajero sigue intacto, o sea, las ARNasas se van a enfocar en la cola de poli A y eso es para que al ARN mensajero le dé tiempo de llegar al ribosoma y sintetizar la proteína. Entonces, una vez listo el ARN mensajero con el CAP y la cola de poli A, ahora sí ya puede salir de la membrana nuclear para llegar al ribosoma y sintetizar la proteína. Pero ¿qué es lo que pasa en las células procariotas, o sea, en las bacterias? El ADN, que está en forma de plásmido, o sea, en forma circular, anda flotando en toda la célula procariota. Entonces, la célula procariota lo único que hace es recorta lo del medio, o sea, los puentes de hidrógeno con una helicasa. Después llegan las proteínas estabilizadoras, jalan el ADN para que quede el hueco y llega la ARN polimerasa. Y se sitúa igual, copia la información de una hebra o de una línea y se va y se vuelve a cerrar el ADN y queda igualito. Y el ARN mensajero ya está afuera, está listo. Este ARN mensajero no tiene maduración, o sea, no tiene que agregársele la cola de poli A ni el CAP, ni tiene que hacerse el splicing o el corte y empalme. No, aquí no ocurre ninguna de esas tres. Creo el ARN mensajero se va directo al ribosoma para sintetizar la proteína. Bueno, eso es toda la transcripción. Si tienen dudas, déjenlas. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bueno, muchos de ustedes me han estado pidiendo de bases nitrogenadas, que es adenina, timina, citosina. Está hecho de bases. Es que, si recordamos, el ADN está hecho de bases nitrogenadas, que es adenina, timina. Y en la transcripción, el ADN saca una copia idéntica, pero en forma de ARN. Y ese ARN lo único que cambia es que la base nitrogenada adenina la cambia a uracilo. Entonces, este ARN, cuando se va al ribosoma para crear la proteína, recordemos que la proteína está hecha de aminoácidos. Entonces, si la proteína está hecha de aminoácidos y el ARN está hecho de bases nitrogenadas,
¿En qué momento las bases nitrogenadas se convierten en aminoácidos? No se preocupen, ahorita vamos a ver cómo es que sucede esto para que se cree una proteína. Pero bueno, empecemos. Bueno, recuerden bien claro los nombres de las bases nitrogenadas: A, adenina, G, guanina, C, citosina, T, timina y U, uracilo. Bueno, transcripción, recuerden que el ADN está en el núcleo, bueno, en el caso de las células eucariotas, está en el núcleo y ya pasa todo el proceso de transcripción, o sea, se crea el ARN, se desechan los intros, el proceso de maduración que está en el anterior video, se le pone el cap para que lo pueda reconocer el ribosoma, se le pone igual la cola de poli-A para protegerse de todas las nucleasas, o sea, de todas las ARNasas que quieran degradarlo, hidrolizarlo, cortarlo. Estas tres palabras son lo mismo. Y ahora su objetivo es llegar al ribosoma para crear la proteína. Pero ¿cómo rayos se va a crear la proteína? Bueno, así como les dibujé el ARN mensajero, pero ahora lo vamos a ver de otra forma. En vez de los palitos le vamos a poner una letra, una base nitrogenada, pero sigue siendo la misma línea de ARN, ¿ok? Nada más que recordemos que la timina en el ARN no existe, es uracilo. Bueno, este ya es nuestro ARN mensajero, el mismo que está aquí. Entonces imagínense, nada a través de la célula y llega por fin al ribosoma, que es lo en dos partes. Una parte que se llama el sitio A y la otra parte que se llama el sitio P. Entonces, el ARN mensajero llega al ribosoma y llega al sitio A. Entonces, imagínense, este es el sitio A del ribosoma. Más para allá está el sitio P, pero ahorita no le hagamos caso al otro sitio. Entonces, el ARN mensajero llega al ribosoma, al sitio A, y dice, aquí estoy. Bueno, aquí entra nuestro segundo ARN, que es el ARN de transferencia. Entonces llegan muchísimos ARNs de transferencia. El ARN mensajero es larguísimo, tiene muchísimas bases nitrogenadas, y los ARNs de transferencia solo tienen 3 bases nitrogenadas. Entonces, cada uno de estos es un ARN de transferencia. Y aquí está la clave de por qué se crea la proteína. Cada uno de los ARNs de transferencias trae cargando un aminoácido. Aquí es donde la base nitrogenada cambia a aminoácido. Entonces, cada aminoácido tiene como que un código. Si es UAC, estamos hablando de un aminoácido, que es la metionina. Si es ACU, estamos hablando de otro aminoácido. Y así existen 20... ¿cuántos? No me acuerdo. 22 aminoácidos. Los que existen 22 códigos. Entonces, ya llegó el ARN mensajero al ribosoma, y se empiezan a acercar todos los ARNs de transferencia y empiezan a ver dónde es que pueden ensamblarse. Y se van a ensamblar por bases nitrogenadas de 3 en 3. Por ejemplo, aquí está adenina, uracilo, guanina. Entonces se van a ensamblar por los contrarios. ¿Cuál es el contrario a adenina? Pues es timina, pero en ARN la timina cambia a uracilo. El contrario de uracilo, pues adenina. ¿Y cuál es el contrario de guanina? Pues citosina. UAC. Entonces el ARN de transferencia que trae el código UAC, o sea lo detecta rápido y va y se sitúa en esa parte del ARN mensajero. Y el chiste es que todos los ARNs de transferencia se empiecen a ensamblar en cada parte del ARN mensajero. Así que este ARN de transferencia se ensambla aquí, este ARN de transferencia se ensambla en estos 3 y este ARN de transferencia se ensambla en estos 3. Y así se ensamblan en todo el ARN mensajero. Como vemos, esto se maneja de 3 bases nitrogenadas en 3, de 3 en 3. Bueno, a 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero se les llama codón, y a las 3 bases nitrogenadas del ARN de transferencia se les llama el amido con el ARN. Empiezan a ensamblarse del ARN mensajero con los anticodones de la ARN de transferencia. Aquí puse una cadenita muy pequeña, pero es gigante, es larguísima la cadena de ARN mensajero. Imagínense, son como 1500 letras, o sea, bases nitrogenadas, un ARN mensajero promedio. Pero bueno, una vez que ya se ensamblaron correctamente, ya están formados los aminoácidos acá arriba. Metionina, que guanina, así varios aminoácidos, todos ya están formados. Entonces esto empieza a pasar a la parte P del ribosoma, entra al sitio P del ribosoma y aquí entra ARN.
que es el ARN ribosomal. Y en pocas palabras, el ARN ribosomal lo que va a hacer es que ya están los aminoácidos formados, entonces otras enzimas van a empezar a ensamblar a los aminoácidos. Y así, mientras en el sitio A del ribosoma apenas están ensamblando los codones con los anticodones, en el sitio P, ya cuando están ensamblados, lo que se hace es ir uniendo a los aminoácidos. Y bueno, una vez que los aminoácidos ya están unidos, pues ya todo va saliendo del ribosoma. Y ya cuando va saliendo, pues ya se separan los aminoácidos de las cadenas de ARN. Las cadenas de ARN se van por un lado y los aminoácidos ya se van unidos por otro lado. Estas cadenas de ARN pues ya son hidrolizadas, o sea, son cortadas por ARNasas, por unas enzimas, y son reutilizadas para otra vez todo el proceso con otras proteínas. Y la cadena de aminoácidos se va por otro lado y se empieza como que a enrollar, empieza a tomar forma y se vuelve una proteína. Y ya cuando la proteína está lista, ahora sí ya va a ser la función que le corresponde en la célula. Y bueno, ya como resumen, está el ADN en el núcleo, bueno, hablando de las células eucariotas, recuérdenlo. Después empieza el proceso de transcripción, o sea, del ADN cambia a ARN mensajero, ya madura, o sea, se le agrega la cola de poli A y el cap y se le quitan los intrones y ya después se va al ribosoma. Entonces en el ribosoma se encuentra al ARN de transferencia y los codones del ARN mensajero se empiezan a ensamblar con los anticodones, con los del ARN de transferencia. Después en el sitio P ya se empiezan a ensamblar, pero ahora los aminoácidos. Y una vez que ya están unidos los aminoácidos, la cadena de ARN se va por un lado y es reutilizada para de nuevo todo el proceso. Y los aminoácidos se van a juntar entre ellos y así se crea a la proteína. Y en el caso de las células procariotas, o sea de las bacterias, recuerden que tiene plásmido. Entonces, cuando pasa el proceso de transcripción, ellas no tienen que agregarle cola de poli A su ARN mensajero. Entonces, ¿cómo es que lo van a proteger para que lleguen al ribosoma y se creen las proteínas? Pues aquí está el secreto. El plásmido está el ribosoma, o sea, los dos viajan, se encuentran y cuando están súper cerca, el plásmido empieza su proceso de transcripción, o sea, empieza a crear al ARN mensajero para que luego que se crea, luego entra al ribosoma y se cree la proteína. O sea, los ARNs mensajeros del plásmido no tienen que viajar tanto hasta el ribosoma. Es por eso que no necesita cola de poli A este ARN. Y bueno amigos, con esto concluimos todo lo de la síntesis de proteínas. Espero de verdad les haya gustado mucho. Bueno, pues esos fueron los videos y ya sería todo por transcripción y las proteínas. No sé si Bueno, haya faltado algo. es que ahora sí, para entenderlo hace falta, ahora sí, estudiar. Ahorita es un tema de mucha actualidad desde hace algún tiempo, ahorita con esto del COVID. Ahorita ustedes ya vieron, ahora sí, de eso. Lo que hacen para hacer las vacunas, por ejemplo, utilizan para replicar el ARN. Ahora sí ya ven que las vacunas, ahora sí hay que replicarlo. Introducen a través de plásmidos. Los plásmidos son ahora sí unos instrumentos que utilizan en los laboratorios de virología, de inmunología, para inyectar en las bacterias esa información genética. Entonces se les inyectan con esos plásmidos la información genética y hacen crecer a esas bacterias infectadas para que repliquen el producto que se requiere, el ARN que se está buscando. Entonces es un tema de mucha actualidad. Este muchacho galán de Jennifer, el novio de Jennifer, ahora sí, obviamente está muy preparado, pero ustedes tienen que ponerse a estudiar para poder entender mucho de lo que nos acaba de explicar aquí tu galán Jennifer. Bueno.
¿Tienen alguna pregunta? Pónganse, busquen videos ahí, más videos que puedan ahora sí brindarles más información. Así hay muchos que duran minutos, ahora sí no tan largos como este. Pero todo lo que nos explicó ahorita este muchacho, Jennifer, ahora sí, hace que podamos entender gráficamente un poquito más de tanta información que existe y que debemos de tratar de entender. Por ahí repasó, ahora sí, pasó rápidamente lo que es el código genético. El código genético es ahora sí la explicación en esa tablita que nos puso de ahora sí de los nucleótidos que están formando parte del RNA. Ahí está, esa es la información del código genético, el cual cuando lo veamos vamos a entender el por qué son solo 20 aminoácidos, o como él comenta, 22, pero esos 22, esos dos demás, creo que son la aspargina y la glutamina, que son aminoácidos ya un poquito más compuestos, pero en fin, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces pónganse a estudiar y nos vemos el lunes y muchas gracias, Jennifer. Y gracias a tu novio. Nos vemos el lunes. Gracias, Doc. Hasta el lunes. Gracias, Doc. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Doctor. Hasta el lunes, doctor. Gracias. Bye. Adiós.